Hola, qué gusto recibirlos una vez más en esta clase de lengua materna español de quinto grado. Y por supuesto aquí en Aprende en Casa 3. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes esta aventura y este aprendizaje junto con el maestro Francisco Javier Olivares. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Me sumo a la bienvenida para nuestros estudiantes y para ti, lógicamente, Juan Carlos. Gracias, hoy, maestro. Déjenme decirle que hoy no nos va a acompañar Ton. Lo vamos a extrañar, lógicamente, pero continuaremos con mucho entusiasmo con las actividades para escribir un artículo de divulgación. Claro que sí, maestro. Y bueno, hoy será un poco raro estar sin Ton, pero le echaremos ganas para avanzar. Antes de empezar, quiero que primero vayamos con Ajolisto, quien nos recordará qué hacer para cuidar nuestra salud. Vamos con él. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ahora sí, listos. Muchísimas gracias, Ajolisto. Ojalá que todo esté bien por allá en los canales de Xochimilco. Qué bien que te acuerdes que los ajolotes son una especie endémica del antiguo sistema lacustre que se encontraba donde ahora se asienta la Ciudad de México. Sí, me interesa mucho en la ciencia y bueno, he aumentado mi interés desde que empezamos a leer artículos de divulgación. Y díganos, profesor, entonces, ¿qué vamos a hacer para avanzar en la escritura de nuestro artículo sobre las vacunas? Mira, con base en las preguntas de investigación que planteamos en nuestra sesión anterior, Tony y tú me ayudaron a seleccionar algunos textos informativos para darles respuesta. Con ellos, preparamos una actividad que va a requerir toda la atención de los niños y las niñas que nos acompañan desde casa, pero también estoy seguro que les va a divertir y les va a interesar. Eso es lo más importante. Oiga, profesor, ¿y en qué consiste esta actividad? Ya está despertando mi curiosidad. Mira, como hemos visto en otras prácticas del lenguaje del ámbito de estudio, al realizar una investigación nos conviene seleccionar y resumir y clasificar la información que encontramos para ir respondiendo nuestras preguntas de investigación. Bueno, después de explorar y seleccionar textos de la biblioteca o de páginas electrónicas. Así es. Ayer ustedes hicieron esa parte de la tarea y seleccionaron algunos textos. A los niños y niñas en casa les tocará buscar en las fuentes que tengan disponibles para escribir sus propios artículos de divulgación. ¿Cuáles son? Pues los libros de texto, enciclopedias, periódicos, revistas o, si tienen acceso, por medio de una búsqueda electrónica, si es que tienen esa conexión también. Pero también puede ser muy valioso que pregunten a las personas de su familia, de su comunidad, que tengan conocimiento sobre el tema. Claro que sí, Juan. Tú tienes toda la razón. Hoy vienes inspirado, eso es bueno. Pila. Eso es pila. Nos vamos a centrar en la lectura de los textos que consiguieron para seleccionar y clasificar la información que contienen. Para esto, prepararé... No es cierto, ya lo traigo preparado el cuadro que acabo de pegar en el pizarrón con algunas de las preguntas que nos planteamos ayer. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Por qué funcionan las vacunas? Es el título de mi primera columna. Segunda columna, ¿cómo funcionan las vacunas? La tercera, ¿cuáles son los beneficios de vacunarnos?
Y la cuarta, ¿son seguras las vacunas? Profesor, veo que omitió algunas preguntas y que agregó la primera. Mira, traté de adecuarme al contenido de los textos seleccionados sin apartarme del tema general y el propósito del artículo que planeamos. Esto es algo que suele pasar cuando buscamos información sobre un tema. Entonces, bueno, vamos a ir leyendo los textos que seleccionamos y después vamos a llenar el cuadro. Como puede ser un poco largo leer, tomar notas y resumir, y por cuestiones de tiempo, preparé unos resúmenes con los que vamos a ir llenando el cuadro que puse en el pizarrón. Ah, perfecto. Primero, vamos a leer juntos los textos. Luego, los vamos a comentar brevemente y al final vamos a leer los resúmenes para identificar a qué texto pertenecen y a cuál de las preguntas nos ayudan a dar respuesta. Órale, profesor. Bueno, eso suena desafiante. Entonces, comencemos. Pues vamos a comenzar. Y el inicio es el primer texto precisamente, que va a aparecer ahora en su pantalla, niños y niñas en casa. Pongan mucha atención para realizar la actividad con nosotros. ¿Me ayudas con la lectura, Juan Carlos? Con todo gusto, profesor. ¿Son seguras las vacunas? La vacunación es inocua y aunque puede producir efectos secundarios como dolor en el brazo o fiebre baja, suelen ser muy leves y temporales. Si bien no pueden descartarse que ocasionen efectos secundarios graves, estos son sumamente raros. Todas las vacunas autorizadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de distintas fases de los ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas con regularidad tras su comercialización. Además, los científicos hacen un seguimiento constante de la información procedente de diversas fuentes en busca de indicios que causen efectos adversos. Muy bien. Es mucho más probable padecer lesiones graves por una enfermedad preveniente mediante vacunación que por una vacuna. Por ejemplo, el tétanos puede ocasionar dolores muy intensos, espasmos musculares, por ejemplo, de los músculos que se utilizan para masticar, y coágulos sanguíneos, mientras que el sarampión puede inflamar el encéfalo, o sea, encefalitis, y causar ceguera. Muchas enfermedades prevenibles mediante vacunas nos pueden matar. Los beneficios de las vacunas superan con creces los riesgos a los que nos exponen, y sin vacunas habría muchos más casos de enfermedades y defunciones. Todo esto fue tomado de Vacunas e Inmunización. ¿Qué es la vacunación? De la página web de la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. Ahora bien, ¿de qué nos habla este texto? ¿Qué contenidos identificaron? Bueno, yo identifiqué principalmente que si nos vacunamos, pues las enfermedades nos pueden causar muchos daños. Si no nos vacunamos, perdón. Así es, pero ¿crees que este es el contenido central de este texto? Bueno, si vemos nuevamente la primera parte, nos damos cuenta de que el título se refiere a la seguridad de las vacunas. Además, en los primeros párrafos dice que las vacunas pueden causarnos algunas molestias menores, pero pues que son sometidas a distintas pruebas para evitar que pueda causar daño. Exactamente. En los ensayos clínicos se aplica la vacuna a un número de personas para observar muy de cerca las reacciones que tienen y descartar que se den reacciones peligrosas. En esas etapas, si las vacunas no funcionan, las descartan y comienzan de nuevo. Supongo que hasta que obtienen resultados positivos, aprueban una vacuna. Así es, precisamente, Juan, pero avancemos con el segundo texto, que también fue tomado de una página de internet que difunde contenidos de salud. Ahora yo lo voy a leer. Guía para niños sobre vacunas. A nadie le gusta que le pongan inyecciones. Pueden doler y asusta saber que un enfermero te va a clavar una aguja, pero hay unas inyecciones que se llaman vacunas que te protegen de contraer algunas enfermedades graves. Esas enfermedades podrían hacer que te enfermaras mucho. El pinchazo de la inyección no es nada en comparación con esas enfermedades. ¿Cómo protegen las vacunas a los niños? Las vacunas te protegen porque contienen solo una parte pequeñísima del germen que provoca la enfermedad o una versión del germen muerto o debilitado. Si te inyectaran el germen completo y vivo, contraerías la enfermedad, como el sarampión o la varicela. Pero al inyectarte solo una parte diminuta, muerta o debilitada del germen, no contraerás la enfermedad. Ocurrirá justamente lo contrario.
Tu cuerpo reaccionará a la vacuna fabricando anticuerpos. Los anticuerpos forman parte del sistema inmunitario y lucharán contra la enfermedad que en el caso de que algún día entres en contacto con ese germen nocivo. Cuando tu cuerpo está protegido contra una enfermedad de esta forma, se dice que eres inmune a la enfermedad contra la que te han vacunado. En la mayoría de los casos, eso significa que no contraerás la enfermedad, aunque a veces es posible que la contraigas, te enfermes, pero de una forma leve. Esto ocurre o suele ocurrir con la varicela. Hasta los niños que se han vacunado contra esta enfermedad la pueden contraer, pero lo bueno es que no la suelen contraer de una forma grave. Un caso leve de varicela significa tener menos granos y menos picores. Este texto fue revisado por la doctora en medicina Elana Peart Ben Joseph, tomado de la página de la organización Kids Health. Pues me llama la atención que este texto fue tomado de una página de salud para niños y que está dirigido precisamente a lectores infantiles. Incluso la parte introductoria se refiere al temor de los niños al recibir una inyección. Sin embargo, el propósito central del texto es otro. O sea, explicar cómo es que las vacunas nos protegen, ¿cierto? Creo que tienes razón, Juan. El contenido central del texto se encuentra en el último párrafo de la primera diapositiva y en el primero de la segunda. Dice así, mire, vamos a verlas. Las vacunas te protegen porque contienen solo una parte pequeñísima del germen que provoca la enfermedad o una versión del germen muerto o debilitado. Si te inyectaran el germen completo y vivo, contraerías la enfermedad como el sarampión o la varicela. Y fíjense en el otro. Pero al inyectarte solo una parte diminuta, muerta o debilitada del germen, no contraerás la enfermedad. Ocurrirá justamente lo contrario. Tu cuerpo reaccionará a la vacuna fabricando anticuerpos. Los anticuerpos forman parte del sistema inmunitario y lucharán contra la enfermedad en el caso de que algún día entres en contacto con ese germen nocivo. Me parece que el último párrafo de este texto se centra en las consecuencias de la vacunación. ¿En qué consiste la adquisición de la inmunidad, no? Tienes razón, pero pasemos al último texto para que nos dé tiempo de acomodar los resúmenes. Este forma parte del libro de texto de Ciencias Naturales de sexto grado. Juan, nuevamente, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Claro que sí, profesor, con mucho gusto. Dice, el sistema inmunológico. El cuerpo del ser humano puede dañarse de forma interna o externa por lesiones visibles que afectan algunos aparatos y sistemas que regulan muchas funciones. Pero también puede dañarse por causas que no se notan a simple vista, como las enfermedades y las infecciones. El cuerpo humano cuenta con una primera barrera de defensa contra agentes externos. Esta barrera está constituida por piel, secreciones, vello de la nariz y cerumen de los oídos, entre otros. Además, el sistema inmunológico es capaz de detectar e eliminar microorganismos que producen enfermedades. En la sangre, los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, actúan como defensas del sistema inmunológico para contrarrestar el agente causante de infecciones. Reaccionan en contra del microorganismo y partículas ajenas, como los que inhalas al respirar, los que ingieres al comer e incluso los que llegan a traspasar la barrera de tu piel cuando ésta sufre una lesión. Algunas de estas células actúan directamente eliminando partículas o microorganismos invasores. Otras producen sustancias llamadas anticuerpos, que son proteínas encargadas de contrarrestar los microorganismos y virus que pueden dañar al organismo. El sistema antígeno-anticuerpo es específico, es decir, los anticuerpos que contrarrestan un tipo de microorganismo o virus no actúan contra otro. Así, los anticuerpos para el virus del sarampión no contrarrestan el de la varicela. El proceso de defensa se activa de manera inmediata, aunque el cuerpo tarda cierto tiempo en contrarrestar los microorganismos y virus que provoca la enfermedad. Si el sistema inmunológico ya ha producido anticuerpos contra algún microorganismo o virus que causó la enfermedad, guardará memoria del suceso y en la siguiente ocasión tardará muchísimo menos en responder la infección, ya sea mediante el impedimento que se desarrolle o pues que ésta sea menos agresiva. Esta información fue tomada de
Cervera, Nelly, Gustavo Huesca, Luis Martínez y otros, de Ciencias Naturales de sexto grado de México, Secretaría de Educación Pública 2019, de las páginas 22 a la 24. Gracias, Juan. Muchas gracias. Como se darán cuenta, el texto de la Organización Mundial de la Salud y este que acaba de leer Juan forma parte de un libro de texto, usan un lenguaje formal para comunicar la información. El primero, porque va dirigido a un público adulto y trata de guiar la toma de decisiones serias. Y el segundo, porque tiene como propósito la enseñanza formal de contenidos escolares. En cambio, el segundo texto, que es de divulgación para los niños, trata de ser más informal, más cercano, tratando de ser más amigable, a pesar de que el contenido es serio. Pero regresemos al contenido del texto. Veamos nuevamente la primera parte. Se pueden dar cuenta que los primeros dos párrafos hacen referencia a las cosas que pueden dañar nuestro cuerpo, tanto las que son grandes y visibles como las que son muy pequeñas e invisibles. Pero a partir del tercer párrafo comienza a describir cómo el sistema inmunológico nos protege de los microorganismos que causan enfermedades. Menciona cómo los glóbulos blancos o leucocitos atacan a los microorganismos que causan infecciones. Si vemos más bien la siguiente parte del texto, ahí se describe cómo nuestro sistema inmunológico aprende a defenderse de algunos microorganismos mediante la generación de anticuerpos que repelen antígenos específicos. Sí, al final menciona que tienen memoria para defenderse de los microorganismos con los que ya tuvo experiencia. Por eso funcionan las vacunas. Muy bien. Creo que acabas de dar en el centro de todo el asunto. Las vacunas funcionan porque se aprovechan de la manera en que nuestro cuerpo aprende a defenderse de los microorganismos que le causan enfermedades. Sí, exactamente, profesor. Pues creo que ya ha llegado el momento de empezar a llenar nuestro cuadro, ¿no cree? Muy bien, así es. Yo iré leyendo cada uno de los resúmenes que preparé y entre todos, tú y los estudiantes en casa que nos acompañan, me van a decir en qué celda del cuadro lo voy colocando. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profesor. Muy bien. El primero dice, las inyecciones nos duelen un poco, pero nos ayudan a cuidar nuestra salud. Bueno, esta creo que es muy fácil. Resumen el inicio del segundo texto que está dirigido a los niños. Ahora sí, el dolor que nos causa las inyecciones no significa que nos cause daño. Por eso creo que responde a la pregunta de que sí son seguras las vacunas. Muy bien, sí son seguras las vacunas y lo ponemos con relación al texto de Guía para Niños sobre Vacunas. Y ahí ponemos este texto, ¿les parece? Muy bien. Ahí está ubicado, perfectamente. Muy bien, muy bien. Voy con el siguiente texto. Dice, las vacunas nos protegen de sufrir enfermedades graves. Cuando nos vacunamos, quedamos protegidos contra la enfermedad. A ver, bueno, en el último texto nos hablaron del sistema inmunológico, pero casi no se mencionaron las vacunas. En el primer texto se habló de las vacunas, pero principalmente su seguridad. Entonces, tiene que ser nuevamente del segundo texto. Ahí se resaltaron los beneficios de vacunarnos. Muy bien. Entonces, en la columna de cuáles son los beneficios y en la fila que tiene que ver con el segundo texto, que es sobre Guía para Niños sobre Vacunas, vamos complementando. Muy bien. Ahí vamos. Muy bien. Totalmente de acuerdo, Juan. Estos dos primeros fueron un ensayo, déjame decirte. Ahora van a tener que pensar un poco más para identificar el texto y la pregunta a la que responde. ¿Bien listos? Bien, bien, bien. Voy con ese texto. Dice, las vacunas tienen efectos leves como un poco de fiebre. Son sometidas a ensayos clínicos para descartar efectos graves. Y el tercer punto que tiene ahí, el riesgo de que una vacuna nos cause daño es muy pequeño. Pues creo que no está tan difícil, porque coincide, bueno, con el tema del texto con una de las preguntas de investigación que planteamos ayer. Yo creo que los niños y las niñas allá en casita ya se dieron cuenta de que lo opuesto del riesgo de presentar a las vacunas es la seguridad. ¿No lo creen? Muy bien.
Efectivamente, y para garantizar la seguridad de las vacunas es que se hacen ensayos clínicos con grupos de personas antes de aplicarlas a la población en general. Sí. Vamos a ponerlo entonces en la última columna de la primera fila que corresponde al texto de ¿son seguras las vacunas? Y ahí lo tenemos ya pegado. Muy bien, profesor. Vamos con el resumen que tengo a continuación. Me quedan dos nada más. Bien listos. Dice, si ubicamos en el cuadro que yo tengo, porque me lo van a decir y me lo vas a decir tú, Juan, quedan todavía muchos espacios. Sí. ¿Sí? Entonces el cuadro que yo te voy a decir, el resumen puede quedar en cualquiera, así que pongan mucha atención. Dice Muy así, bien. nuestro cuerpo cuenta con un sistema inmunológico que nos protege de microorganismos que causan enfermedades. Cuando entran en contacto con un virus o bacteria específico, los glóbulos blancos aprenden a generar anticuerpos que nos defienden de la enfermedad que causa. A esta memoria, para generar anticuerpos, se le conoce como inmunidad. ¿Dónde la pego, Juan? Creo que también el título del texto es una pista importante. Además, bueno, no se refiere directamente a las vacunas, sino a los mecanismos biológicos que las hacen posibles. Muy bien, yo creo que con esto que dijiste, Juan Carlos, los niños y las niñas en casa debieron darse cuenta en qué celda debe ir. Exactamente, efectivamente, se refiere al libro de Ciencias Naturales de sexto grado y va en la columna de ¿por qué funcionan las vacunas? Ahí lo pegamos precisamente. Casi se nos acaba el tiempo, así que leeré rápidamente el resumen que nos falta. Dice así, las vacunas contienen pedazos de gérmenes o gérmenes muertos o inactivados relacionados con una enfermedad específica para que nuestro sistema inmunitario genere anticuerpos. Cuando el virus o bacteria que provoca la enfermedad entra a nuestro organismo, se encuentra con los anticuerpos que nos saben proteger. ¿Dónde la pego? Ay, niños y niñas, apresúrense a encontrar la respuesta. ¿Ya saben? ¿Tienen alguna idea? Efectivamente, habla del funcionamiento de las vacunas y este resumen corresponde al segundo texto. No hay pierde. Muy bien, ¿cómo funcionan las vacunas? El texto número 2, ahí lo pegamos, dice Guía para niños sobre vacunas. Espero que las niñas y niños en casa que nos han ido siguiendo, que nos están siguiendo muy atentamente con esta actividad, se hayan dado cuenta que lo que pegamos es lo correcto. Solamente me gustaría resaltar dos puntos. El primero es que la tarea que realizamos puede ser útil siempre que organizamos la información que hemos leído y recopilado al hacer una investigación. Seleccionar, resumir y clasificar la información es el punto de partida para redactar un texto informativo. Y con esos elementos fácilmente podemos armar el texto que vamos a escribir. Ese es el segundo punto que quiero mencionar. Tener la información organizada es la base para ponernos a escribir, pero no debemos perder de vista a nuestros lectores y el propósito que perseguimos. Eso nos va a requerir pensar en la mejor forma de comunicar nuestro mensaje. Pero eso ya lo vamos a platicar mañana, Juan Carlos. ¿Te parece? Me parece perfecto, maestro Francisco. Pues por hoy Muchísimas sería gracias. Todo. Muchas gracias, Juan. Gracias, estudiantes en casa. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con leer textos informativos para escribir un artículo de divulgación de lengua materna de español de quinto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco.
¿Sabes cómo navegar de forma segura en la red? ¿O qué es una huella digital? ¿Conoces los derechos y responsabilidades que tienes en el ciberespacio? Durante las próximas semanas del ciclo escolar, ponte muy atenta o atento al terminar tu cuarta clase del día, porque te enseñaremos cómo utilizar Internet de forma responsable, pues con Civismo Digital daremos respuesta a estas interesantes preguntas y otras más. También aprenderás y pondrás en práctica acciones que te permitirán ser responsable, crítico y estar informado, de acuerdo con el Código de Ética del Buen Cibernauta. Si te interesa ser un explorador del ciberespacio, no te lo puedes perder. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Adiós. La negrita cucurumbe se fue a bailar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.